Pues vamos a un desastre social. A mí, francamente, las historias entre los políticos y sus desplantes, cuando son inocuos, pues pueden ser divertidos. El ciudadano rufián, cuando se dedica a hacer el pensamiento Twitter, pues bueno, queda en una especie de inexistencia, electroencefalograma plano, problema ninguno. El problema es cuando todo eso afecta algo fundamental, que es la fractura social. Y una fractura social es una cosa extraordinariamente seria. Yo vengo del País Vasco y sé lo que es la fractura social. Y sé lo que es llamar a unos buenos nacionales, patriotas, y a otros malos patriotas. Todo eso lo he vivido. Y yo nunca imaginé que en Cataluña se podría producir. Aquí en Cataluña lo que siempre ha habido era opiniones distintas en algo que se llama un contexto social democrático. Y ahora lo que tenemos es la exclusión del otro, porque la verdad revelada está en ellos, y los demás venimos a ser una especie de raros bastardos. Aquí no va a haber terrorismo, de eso lo tengo yo, vamos, estoy absolutamente seguro. Puede haber puntos de violencia porque cretinos maximalistas los hay en todas partes. Pero el problema, yo repito... I a tots costats. Claro, no, pero vamos a ver, el acoso lo estamos sufriendo nosotros, ¿eh? Esto hay que decirlo también, bueno, ¿eh? No es equivalente, ¿eh? No, perdóname. No, yo también. Yo también, ¿eh? Al que le señalan con el dedo, a los alcaldes a los que están señalando para que sean marcados, sí, a los concejales son los que son. Perdona, Javier, yo estoy a favor de la independencia. Si quieres te enseño insultos en Twitter de independentistas. A ver quién la tiene más larga. No, perdona, el tema no es ese. El tema está en lo siguiente. Cuando yo decía fractura social, no significa fractura social con la barbarie que ocurrió en el País Vasco. Hablo de algo sociológicamente muy serio, que es la fractura, que es la existencia de dos comunidades, de dos partes de la misma comunidad. Señor Nar, usted parla de fractura. Está hablando de fractura. A mí de la cerveza me interesa lo que está debajo de la espuma. Así que si vemos la parte blanca, pensamos que la cerveza es blanca, no, la cerveza es amarilla, está debajo. Entonces, lo que es significativo es que aquí estamos hablando de metafísica, filosofía, estamos hablando de sentimientos, pero el pensamiento está ausente. Lo primero, mira, hace unos días estuve con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, aquí era Pep, allí es Pepe Álvarez, cosas de la vida, sí. Castellano parlante, castellano pensante, pero siempre que se producía aquí en Cataluña lo hacía en catalán, porque claro, esas cosas de la corrección política, exactamente. Bueno, y le pregunto, oye Pepe, me interesaría tener el informe que habréis hecho, porque tenéis un gabinete de estudios muy importante, sobre qué significará la independencia en Cataluña, para bien o para mal. Bueno, si mañana la SEAT se lleva un modelo de coche a Checoslovaquia, UGT y comisiones hacen un estudio de lo que significa para empresas auxiliares, el trabajo, lo normal. ¿Qué me dijo? No lo hemos hecho. Y yo digo, ¿cómo? La UGT no ha pensado, y comisiones igual, cuál es la consecuencia económica en la vida de los catalanes. No se lo ha planteado. Porque lo descartan. Bueno, perdón. No, hombre, no, porque hace tiempo no hacen nada. Déjame obreras, madre mía. El problema fundamental no me acuerdo ni de ellos. Es que aquí se piensa que una vez que tengamos la independencia, los perros estarán atados con longanizas. Sí, y como dijo aquel filósofo de Pujols, iremos por el mundo, Francesc Pujols, no Jordi Pujol, Francesc Pujols dijo, y lo tendremos los catalanes todo pagado. ¿Quién diablos plantea lo que va a suceder en el supuesto de que se produzca la independencia, que ya digo yo que no se va a producir, porque para ser independiente tienes que tener reconocimiento internacional, y esto no se va a producir. Lo que se va a producir de forma automática en el supuesto de que esa pesadilla tenga lugar es la salida de la Unión Europea, digan lo que digan, porque es una realidad que lo ha determinado desde el presidente de la Comisión, el presente y el anterior, que es el Gobierno de Europa, el presidente del Parlamento, el presente y el anterior, los tratados internacionales, todo. Y no han conseguido un solo apoyo internacional a pesar de los esfuerzos que han tenido. Y tienen que decirle al pueblo, catalán que saliendo de Europa los campesinos dejarán de tener la ayuda comunitaria, tendremos aranceles. Todo eso es la realidad y eso es lo que afecta a los españoles y a los catalanes y no la metafísica de que con la independencia pues el Barça ganará la Champions League. El que jo he dit als catalans, Mira, yo llegué a Barcelona en el año 65. O sea, que sé de lo que te hablo porque era el franquismo. Contra Franco éramos 4 y el cabo. Yo cuando estoy viendo ahí en televisión a personas de mi edad, no digo gente joven, que a Dios gracias no vio el franquismo, heroicos resistentes de la nada, yo no los vi en el 65 al 75 en ninguna parte. Estaba el Partido Comunista, el PSUC y algunos más, pero esos no estaban en ninguna parte. Mira, ayer apareció un esperpento, que es la declaración del Barcelona Club de Fútbol, que dice que
de acuerdo con su vieja tradición de defensa de los valores. Bueno, cuando la policía nos turraba a modo en la Facultad de Derecho de Barcelona, que teníamos el campo del Barça abajo, yo no recuerdo un solo presidente, ningún miembro de la Junta Directiva, ningún jugador, nadie del Barça que dijera lo más mínimo. Te diré más. El único club de España que no ha dado jamás una medalla de oro y brillantes a Franco es el Barça, porque le dio dos. Una en el 72 y la otra en el 74. Y ahora me vienen con el cuento de que son la representación de Cataluña. Cuando caían chuzos de punta, el Barça ni estaba ni se le esperaba. Cristina... Parece mentira que no entendamos algo que está pasando en Cataluña. En las familias se ha dejado de hablar, y entre los amigos se ha dejado de hablar de lo que habíamos hablado siempre, que eran nuestras discrepancias políticas o lo que fuera. Y ahora hay ciertos temas que se omiten, porque se llega a un punto de fractura y de quiebra. Y esto es lo que yo refería en la fractura social. Y ya está bien de hablar de política, y hablemos de la gente, puñetas. Hombre, no quiero pegar un rollo histórico. No. Pero la verdad es que la industria, el siglo XIX, fue un continuo lucha entre los que querían el proteccionismo de la industria catalana, que servía para vender a toda España a precios superiores si hubiera habido librecambismo. Por lo tanto, Cataluña, como cualquier lugar de Europa, como el Ruhr alemán, como las zonas industriales francesas, han vivido del proteccionismo del resto del país. O sea, Cataluña, por ejemplo, Stendhal, que es un interesante autor, hizo un viaje por España en el siglo XIX y dijo que en Andalucía se compraban los géneros al triple del precio de lo que eran las telas de Manchester porque había que proteger a la industria catalana. Dejémonos de músicas celestiales, de que hemos sido perseguidos, porque esto es la lógica económica habitual. Leamos historia y aprendamos. Segunda cuestión. Hablamos del tema del derecho a decidir. El derecho a decidir no existe. Lo dijo el propio Colominas del PDeCAT, que era una coña que se habían inventado, para no decir derecho de autodeterminación, que Naciones Unidas no reconoce en situaciones como España. Y para una votación no es una urna y un señor poniendo un papel, es una mesa electoral neutra, no una mesa electoral con paracaidistas nombrados por la administración catalana. Eso es franquismo sociológico. Es un censo que no esté ocupado de forma ilegal, donde el ex juez Santiago Vidal se quedó tan orondo diciendo que había incumplido la ley, que cuando era juez hubiera puesto a alguien en la cárcel, él por hacer eso mismo. En tercer lugar, significa un quórum mínimo de personas que van a votar y un quórum mínimo de votos a favor. No sabemos ese quórum porque no lo quieren decir. En cuarto lugar, significa que haya un proceso previo que sea transparente. Y ese proceso previo no se hace en 15 minutos en un trágala en el Parlamento de Cataluña, que es lo más parecido a un golpe, yo te diría totalitario, porque se acogota a la oposición, entre ellos a absolutos antifranquistas, como fue Coscubiela. Los golpes no se hacen en los parlamentos, los hacen en ejércitos, Javier. Perdóname, eso es un golpe institucional, porque se cargan las normas del Parlamento de Cataluña. Se las cargan absolutamente. Todo eso da como consecuencia una pantomima de representación en urnas, una pantomima de democracia. Oye, Joan Manuel Serrat... de acuerdo contigo en una cosa. El Estado tiene que dar las gracias al señor Santiago Vidal. No. Ha sido terrible. Un per un, sisplau. Dejarme terminar. Señor Argument, sisplau. Y en cuanto a lo que has dicho de la lengua, es cierto, con una diferencia notoria. En este momento, la lengua catalana es absolutamente libérrima. Lo que ocurre es que la oligarquía catalana de derechas plantea lo que es la inmersión lingüística como lengua de integración, pero a sus hijos los manda a una escuela bilingüe, que es la que nosotros Te quiero hacer una pregunta. Tú estás en Lérida y Lérida tiene una huerta absolutamente trascendente. Se piensa por parte de los campesinos, de la gente que trabaja el campo en Lérida, que si existe la salida de Europa y en consecuencia van a dejar de recibir los fondos comunitarios? Sí, claro. Si sortim d'Europa vol dir que Espanya ens ha reconegut com a estat, ¿no? Pero hombre, por Dios, sales de Europa inmediatamente cuando declaras la independencia. Lo ha dicho el presidente Juncker, lo ha dicho Arturo Barroso, lo ha dicho la doctrina Prodi. Por Dios, decid la verdad y no engañar a la gente. Decir que se va a la independencia. Pero la independencia significa la salida de Europa.
Decir la verdad, no engañéis, porque estáis hablando del futuro de la gente. Decir a la gente, miren ustedes, tendrán que pasar un periodo heroico de unos años y durante ese periodo estaremos fuera de Europa, pero después tendremos una Cataluña plena, gloriosa e imperial. Pero salimos de Europa. Decir la verdad, hombre. No mintáis. Deixem que contesti, sisplau. Senyor Nara, feu una pregunta. Sisplau. Carles. ¿Les preocupa? Sí, Javier. A los masovers, a la gente de allá. Les preocupa. Estos son los empresarios del sector primario. Família pagesa, i no crec que els hi preocupi gaire, ni amb ells al seu entorn. Però bueno, oye, ¿pueden vivir sin ayuda comunitaria? Si dejan de recibir ayuda comunitaria, ¿pueden vivir? Per què han de viure sense l'ajuda Porque comunitària? se sale de Europa, compañera. Però si sortim d'Europa vol dir que Espanya ha reconegut que Catalunya és un estat independent. Pero que se sale de Europa, se sale de Europa. No, a veure. En el momento en que digáis que estáis fuera, estáis fuera. Pero eso es una cosa curiosa. Es una mezcla de lujuria y virginidad. O sea, se está en España, pero se es independiente. Oye, ¿qué carajo es esto? En el esto? moment que sortim d'Europa és perquè Espanya ha reconegut que ens hem constituït com a estat independent. Javier, oye, pero perdóname, eso ya es Groucho Marx. No Carlos Marx, es Groucho, que es decir, nos declaramos independientes y siendo independientes, como España no nos reconoce independiente, seguimos en Europa percibiendo el acervo comunitario. Entonces no sois independientes, hombre. Pero yo lo que insisto es que aquí vamos en un océano de sentimientos y de fluvios y de corazón. Vamos a hablar de algo molar, de algo fundamental. Las pensiones se pagan con el trabajo y el trabajo significa el comercio y la producción. Pues le voy a contar un dato que es interesante. Cataluña tiene en su balanza general de tanto importa como tanto exporta un resultado muy positivo. Creo que son unos 4.000 millones de euros de resultado positivo. Pero ¿sabe usted de dónde sale ese resultado positivo? Cataluña en sus relaciones con el resto del mundo, que no es España, tiene un resultado extraordinariamente negativo en la balanza de pagos. O sea, compramos muchísimo más de lo que vendemos al resto del mundo. Pero tenemos, en cambio, una balanza de pagos extraordinariamente positivas con el resto de España. Para que se haga una idea, nosotros vendemos a Andalucía lo mismo que le vendemos a Francia. En el momento en que se produzca la independencia, piensa usted... Perdóneme, estos son datos. Después vendrán los sentimientos y los amores. Pero ya le hablo a usted de datos. Cuando salgamos no yo le hablo a usted de datos, señor. Yo le hablo a usted de datos. Por lo tanto, la relación que existe es fundamental con el resto de España económicamente hablando. Y le voy a dar otro dato que es interesante. Cuando se produjo la independencia, no le hablo de independencia en guerra, entre Eslovenia y Croacia, el comercio entre Croacia y Eslovenia cayó el 40%. O sea, si usted se piensa que los aragoneses o los castellanos, a los que les decimos o andaluces, que se pasan el día en el bar bebiendo borrachos, que vamos a seguir comprándoles, que nos van a seguir comprando después de haberles ofendido y después de haber dicho que no queremos nada con ellos porque España nos roba, es que sencillamente están soñando, señor mío. Vamos a tener usted lo dice que no queremos nada con ellos. Y estos son realidades materiales. Yo no le estoy hablando, mire, en todo el discurso que he hecho no le he hablado de sentimientos de ninguna manera. Cuando usted me habla, y termino, del presidente Suñol, lo fusilaron porque era diputado de Esquerra y pasándose las líneas dijo viva la República, lo trincaron los fascistas y lo fusilaron en la cuneta, no por ser presidente del Barça, caramba. Y yo le repito, dígame usted, en la época de Alfonso XIII o en la República o en la dictadura, ¿qué diablos hizo el Barça por Cataluña? Aquí no volem